Ayer fue un día, yo pienso, un día feliz para la comunicación entre los mexicanos, ya que la opinión pública sustentada, la que tiene sustento en la razón, ganó y derrota a Morena en su intentona de promover una ley para censurar y para dirigir a la forma de trabajar de las calificadoras internacionales cuando se habla de las perspectivas económicas de México. Hacer una especie de ley a modo para que las... Era una locura lo que se proponía. Ayer abordamos el tema, incluso platicamos con el promotor de esta ley, el senador Salomón Jara. No tenía ni pies ni cabeza, y como a la hora de la entrevista vino el recular de Morena, que se echaron para atrás y dijeron... No. Sí, una propuesta que generó demasiada controversia. Y mira, hay dos cosas que podría yo sacar de análisis, Pedro. La primera, que tentaron el área nada más. O sea, que sacaron esta iniciativa para ver cómo respondían pues la gente, porque efectivamente existe dentro del gobierno de Andrés Manuel y del grupo de Morena una intención de que solamente prevalezca una opinión en el país. ¿No? Y no solamente es la de Andrés Manuel, sino la de Morena. Y el segundo punto que me llama la atención es que si no existía esta intencionalidad de tentar el terreno, la otra es que no tienen la menor idea ni la menor estrategia para resolver los problemas que están afrontando, y que cada quien puede dar una ocurrencia, porque ya lo veremos más adelante. Ricardo Monreal, según él, privilegia el consenso y el entendimiento, pero él empezó todo esto cuando dio su iniciativa sobre las comisiones bancarias sacadas de un domingo para lunes de la noche. Sí, no, mira, ayer cuando estábamos platicando con Salomón Jara le decíamos, oye, ¿te das cuenta de que las calificadoras pueden emitir las mismas opiniones desde Nueva York? Y entonces pues ahí como que le hizo crash la cabeza. Ricardo Monreal confirmó que Morena rectificó y que no presentará una iniciativa para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores estuviera obligada a decretar la revocación a las agencias calificadoras en su actividad en México cuando sus evaluaciones atentaran de manera deliberada en contra de la estabilidad financiera nacional. Precisó que aunque los senadores de Morena tienen la libertad de presentar iniciativas, los acuerdos se toman por mayoría. Sostuvo que las calificadoras nacionales e internacionales seguirán haciendo su trabajo de evaluación sin contratiempos u obstáculos. Oye, Pedro, y fíjate, según la iniciativa, era limitar a las calificadoras internacionales para evitar que se pusiera en peligro la estabilidad económica. Pero ayer lo que lograron con esta intentona fue que la desestabilidad fuera del peso mexicano. Y entonces inmediatamente tuvieron una repercusión en lo que ellos quieren controlar. No, es increíble. O sea, no tienen de verdad... Eso, o sea, por encima de los 20, de los dólares, por encima de los 20 pesos, ¿eh? Se llama estultocracia, esto, que es el gobierno de los ignorantes. La propuesta de Salomón Jara de acotar a las calificadoras es insensata, por eso no la apoyamos, dice Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. A mí como moreno me daría vergüenza una propuesta dentro de mi partido en algo tan brutalmente tonto como eso. Andrés Manuel López Obrador dio la contraorden a Morena en el Senado. El presidente dice que no se frenaría a las calificadoras nunca, reconoció su trabajo, dice que es respetable, que no se limitará. El primero que hizo todo el amago para que después viniera esta intentona de modificar a las calificadoras y de ceñirlas a un carril fue el propio presidente de la República. Cuando vino la descalificación de Fitch, dijo, ¿cómo no miden el trabajo que estamos haciendo en la lucha en contra del robo de combustible, la reestructura de petróleos mexicanos? O sea, les dictaba a los calificadores la manera en la que tenían que opinar de México. Bueno, esto decía ahora el presidente. Siempre vamos a ser respetuosos de la opinión de las calificadoras. Creo que sería recomendable, respetuosamente, de que en sus evaluaciones incluyan el nivel de corrupción de los gobiernos del mundo. Esa es una variable que lo distorsiona todo. Estamos nosotros pagando los platos rotos.
Sí, bueno, partiendo de la base, señor presidente, que su gobierno sea un gobierno libre de corrupción, que a juzgar por algunos personajes del gobierno que hoy ejerce funciones, que pues no está, pero bueno, está lejos de estar libre de corrupción. Aunque sabe que está solo, Salomón Jara, vocero de Morena en el Senado, desafió al presidente Andrés Manuel López Obrador, al coordinador Ricardo Monreal y a los ciudadanos. Advirtió que la próxima semana sí presentará su iniciativa para regular a las calificadoras. Se está exagerando la reacción de manera innecesaria. Creo que la opinión pública no debería de responder así, ni tampoco deben de ponerse nerviosos, ironizó el propio Jara. Es decir, ya también va a querer regular a la reacción de la sociedad, me imagino. El hecho es que, visiblemente incómodo ante la evidencia documentada, el senador Jara se expresó así para la audiencia de Central FM Equilibrio ayer. En la ley del mercado de valores, en el artículo 340, ya establece cómo regularlas. No estoy proponiendo nada nuevo, simplemente una modificación donde se establece una acción de la comisión. En un párrafo dice: podrá decretar la revocación de la autorización para organizarse, claro, con previa audiencia del interesado en su junta de gobierno. Y el día de mañana va a haber una iniciativa para que no salga el sol, porque pudiera estarse ligando con el sol azteca. No, algo, digo, se les va a ocurrir algo, estoy seguro. Las calificadoras no se rigen por decretos. Las calificadoras son globales, ilustra Ildefonso Guajardo, ex secretario de Economía, ya en tiempos de el presidente Peña Nieto. Recomendó tomar decisiones que permitan tener niveles adecuados de deuda pública para que se puedan lograr los objetivos del gobierno federal. Hay una probabilidad muy baja de que a México se le disminuya el grado de inversión luego de que Standard & Poor's moviera de estable a negativa la perspectiva de calificación del soberano. Esto lo dice Ernesto Revilla, economista en jefe de Citigroup para América Latina, al estimar el crecimiento de la economía nacional en 1.4% para el año 2019. Los inversionistas, alerta, están pendientes de Pemex, las finanzas públicas y su estado de salud y cómo se van a ejecutar todos los programas que se han venido anunciando. El Partido del Trabajo en San Lázaro presentó una iniciativa para que Banco de México y la Conducef sean las instituciones encargadas de analizar, prohibir o autorizar las comisiones bancarias en México. La Cámara de Diputados formuló la declaración de constitucionalidad de las reformas en materia de extinción de dominio sobre los bienes derivados de los delitos de corrupción, extorsión, robo de hidrocarburos. Los bienes adquiridos por corrupción o huachicoleo serán requisados por el Estado. Es la primera reforma a la Constitución avalada por el Congreso de la Unión en el sexenio del presidente López Obrador. Dolores Padierna, vicepresidente de la Cámara Baja, dice cuál será el siguiente paso. Declara reformados el artículo 22 y la fracción 30 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extinción de dominio. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. Por falta de consenso, el Senado aplazó para el próximo martes la elección de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esta terna oficial, Manuel Añorbe, vicepresidente de la coordinación priista en esta Cámara Alta, se pronunció a favor de los acuerdos parlamentarios y no del voto individual. Si tenemos acuerdos, obviamente pues habrá magistrada en su momento, pero por lo pronto el grupo parlamentario del PRI no ha tomado ninguna decisión. Estamos en el momento de la deliberación y si se pospuso es porque no hay acuerdos. Y sigo insistiendo, se están equivocando buscando votos en lo individual y no acuerdos con los grupos parlamentarios. Morena propondrá una reforma constitucional para desaparecer a los organismos públicos electorales locales, las OPLES, a fin de que el Instituto Nacional Electoral asuma todas las funciones que en otro tiempo, bueno, ahora
serían una actividad de carácter estatal. Y quien está dando pie a esta decisión de Morena es el propio Instituto Nacional Electoral y los consejeros electorales. Hay que recordar que hace unas cuantas semanas fueron los consejeros electorales del INE quienes decidieron atraer en su totalidad, por primera vez en la historia de este Instituto Nacional Electoral, la elección en Puebla, alegando que va a ser una elección sumamente competida, con muchos problemas, con muchos medios de comunicación encima. Es lo que dicen, que se habla de una nueva reforma en donde solamente, Pedro, exista un instituto a nivel nacional que organice todas las elecciones y no organismos públicos locales que además tienen un presupuesto propio que el gobierno del estado les tiene que otorgar para que puedan funcionar. ¿Existen o no existen? ¿Son empleados o no son empleados? ¿Son subordinados o no? Bueno, ya vendrá una reforma electoral. Ayer hablábamos que ya está la propuesta de desaparecer este Consejo General, bajar de 11 a 7 consejeros. Ahora ya pareciera ser lo más pensante, que es desaparecer los soples para que exista solamente una autoridad electoral a nivel nacional. Lo que sí es cierto es que estoy viendo en todo lo que se está decidiendo en el país, una tendencia hacia la centralización de la actividad política, económica y social de nuestro país, una especie de... miren, si hubo un influjo de federalización en tiempo del presidente Zedillo, expansión hacia la República, hoy... fíjense, 3 sexenios después, viene como una especie de implosión, ¿no? Sí. Para concentrar todo en la capital del país. ¿Pero qué no habíamos quedado que uno de los objetivos de la Cuarta Transformación era precisamente descentralizar? ¿No? O sea, mandar secretarías de Estado a unas entidades para que estuvieran... Proyecto que ya está pospuesto. Sí, ya nadie habla de eso. Porque fíjense, cuando veíamos esto de lo que dice Beto, de la descentralización de las secretarías de Estado, lo primero que pensamos es, ¿y con qué dinero? Y ahora pues parece que no hay dinero. En fin, Gerardo Sosa Castelán, presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y aliado de Morena, rechazó imputaciones del gobierno federal de lavado de dinero. Admite que la universidad realizó operaciones con Credit Suisse, pero con el objetivo de obtener mejores rendimientos para un fondo de retiro de los trabajadores y para la reserva de mantenimiento e infraestructura por un monto de 3,000 millones de pesos. Aclara que se trata de 151 millones de dólares y no de 156 como se ha venido diciendo. El patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo rechaza categóricamente las imputaciones sobre gestiones o operaciones ilícitas sobre presunto lavado de dinero. El origen y el destino de los recursos que administra el patronato se hacen de manera transparente y con estricto apego a la ley. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación entregó a la Secretaría de Educación Pública su pliego petitorio para este año, que incluye la solicitud de reinstalación de 728 maestros cesados luego de la reforma educativa. Yo creo que aquí lo importante es la restitución de un maestro, ¿no? Bueno, de una maestra. Y vamos a ver si el Bester Gordillo vuelve por sus fueros. Sé que, así me dicen las lenguas de doble filo, que la maestra se está preparando para un comeback, algo así como lo que diría Schwarzenegger, I'll be back. Y pues sí, se está preparando para regresar. Unos 121 establecimientos de Walmart en 10 estados del país se irán a huelga el próximo día 20 de marzo si no hay un acuerdo con los trabajadores, que demandan un incremento salarial del 20% y un 4% sobre las ventas, según advierte la CROC. El presidente de la República reculó, indicó que el campo militar de Santa Fe no se venderá para construir un desarrollo inmobiliario, se convertirá en un parque público, dice, a cargo del gobierno de la Ciudad de México. Detalló que en las instalaciones se edificarán pocas viviendas habitacionales para la Sedena, pero las más de 100 hectáreas de terreno formarán parte de la 4ª sección del bosque de Chapultepec. Un espacio, la 4ª sección del bosque de Chapultepec, y va a quedar a cargo de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México, y solo se van a construir muy pocas viviendas, unidades habitacionales para
la Secretaría de la Defensa. Conagua alista estudios preliminares para que el parque ecológico que el gobierno federal decidió instalar en los terrenos del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que podría contar con recursos públicos y también privados, pues podrían hacer de eso un museo, ¿no? Lo que quedó de esta obra podría ser como el Museo de la Estupidez. Yo creo que será el primer museo de la estupidez en la historia del hombre y su museografía. No obstante que el Tren Maya ha sido vendido por el gobierno federal como el principal proyecto de desarrollo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el tren transísmico es el que representa una mayor oportunidad si hablamos de productividad y de crecimiento para el sureste, dice Tomás Bermúdez, representante del Banco Interamericano de Desarrollo. A pesar de las medidas proteccionistas del gobierno de los Estados Unidos, el déficit comercial alcanzó un máximo histórico. En 2018, 15%, es decir, 81.517 millones de dólares. Esto fue posible gracias a que México superó a su socio en el dinamismo exportador con un alza de 10.3%, o sea, 346.528 millones de dólares. El índice nacional de precios al consumidor registró una variación de 3.94% a tasa anualizada al mes de febrero, el nivel más bajo en 2 años, cuando en diciembre del 2016 fue de 3.36%, lo dice el INEGI. Sigo insistiendo, pienso que el peligro no está en la inflación directa ligada con la canasta básica. El peligro está directamente relacionado con la inflación subyacente. Señoras, señores, cuando vamos al supermercado, podemos comprar lo mismo con un billete de 500 pesos. Es nada más una pregunta que hago al respetable, en cualquier parte en donde nos encontremos en la República Mexicana. El sindicato de Pemex incumplió con el plazo, este es muy importante, con el plazo de 15 días vencido ayer que le dio el INAI para publicar información sobre sus contratos, gastos, auditorías y destino de recursos públicos que recibe. Acusó mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Más adelante vamos a hablar a detalle de este tema. Octavio Romero, director agricultor de Petróleos Mexicanos, y la empresa Hayashi, su vicegobernador del Banco Japonés de Cooperación Internacional, y el señor Hayashi, vicegobernador de este Banco de Cooperación Internacional japonés, firmaron un acuerdo para promover áreas estratégicas que contribuyan al desarrollo en el sector energético. Aunque el nivel de inventario de petrolíferos ha mejorado respecto a enero, México no está preparado para poder enfrentar otra crisis por desabasto, dadas las condiciones de almacenamiento actuales. Según Rosanetti Barrios, especialista del sector energético, evidenció que la logística del gobierno de distribuir combustible con pipas es una logística que resulta muy débil. Vamos a hacer un corte. Si me lo permite, ya está aquí muy picado. Hacemos una breve pausa, regresaremos aquí con más noticias en este resumen informativo. Está escuchando Central FM con Pedro Ferriz de Con. Es la primera vez en 15 años que recibo aguinaldo. Ya lo usa mi hija en un hospital con excelente atención médica. Estoy tranquilo porque mis padres cuentan con un seguro de gastos médicos. A mis 45 años estoy terminando mi carrera en contaduría. Conoce Jingle, un mundo de oportunidades para las empresas y sus colaboradores. Acércate a nosotros. Somos especialistas en la administración integral del talento humano. www.jingroup.com. Pedro Ferriz de Con. Hagamos un análisis de lo que pasa en nuestro mundo. Hoy la información corre por todas partes. A veces tú te informas antes que yo, pero juntos podemos entender todo aquello de lo que te informan. Escúchalo de lunes a viernes en Cuernavaca, Morelos. 103.7. Quiéreme. Primera emisión central. Con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Regresamos con más información en Central FM con Pedro Ferriz de Con.
Andrés Manuel López Obrador evalúa la creación de una empresa gubernamental para la producción de fertilizantes. Explica que es una de las opciones para intentar rescatar a la planta Chatarro de agronitrogenados que compró Pemex. Uno de los grandes negocios del gobierno anterior fue Fertimex y Agronitrogenados de Veracruz, sobreprecios, y luego le metieron una lanota a un mantenimiento o a tratar de echar estas dos empresas adelante, y Petróleos Mexicanos lo único que ha hecho ha sido perder. Y ahora el presidente dice: este es un caso que ha meritado el que se haga una investigación por parte nuestra y se presente una denuncia formal a la Fiscalía General, porque se trata de operaciones de mucho dinero que se llevaron a cabo en la pasada administración. Son unos 1,000 y la otra, unos 3,000 millones de pesos tranquilamente, lo que se ha venido gastando para dos organizaciones de fertilizantes que en este momento no producen nada. José Antonio Yepes, conocido como El Marro, y sus cómplices logran huir de la búsqueda que se está haciendo en Guanajuato tras el despliegue de fuerzas estatales y federales en el estado, según informa Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública. Asegura que las autoridades los tienen plenamente, qué bueno que ya los pobladores ya tengan la media afiliación. Y mira, podríamos tener información importante en las próximas horas, Pedro, porque ya hay fuentes allegadas a estos sectores policíacos que podrían indicar que o ya está detenido El Marro, o están ya muy cercado para poderlo detener y ofrecerlo como una de las primeras detenciones importantes de esta administración. Hay que recordar que quien propició su detención fue el propio Marro, porque fue el que al inicio de la guerra con el huachicol se empezó a sentir muy gallito, y empezó a hacer las supuestas guachimantas, diciendo que tenía el apoyo del gobierno federal para acabar con todo esto, y sobre todo a presumir un cártel que no tiene el mismo nivel de los otros cárteles. Por ejemplo, el cártel Jalisco Nueva Generación, que ya tiene una presencia en todo el país y hasta en el extranjero. Este cártel de Santa Rosa de Lima sí ha tenido algunos puntos importantes a nivel regional en el Bajío, pero no es el gran cártel comparado con otros, como por ejemplo ahora el más sanguinario, que es el de Jalisco Nueva Generación. Sí, el cártel de Sinaloa, que con el Chapo detenido de todas maneras sigue operando. En fin, habla el señor Durazo. Y un trabajo de inteligencia importante, y todas las conclusiones se pondrán a disposición de las autoridades correspondientes para fortalecer el carácter judicial del proceso. El presunto asalto en la casa del ahora exsecretario de Turismo de Colima, Efraín Angulo, da un giro inesperado. Se denuncia que la persona que fue asesinada durante una fiesta se trató de un jovencito de 16 años que fue estrangulado. Según testigos, en su domicilio se hacían fiestas continuamente y esa noche nunca acudió una patrulla o un cuerpo de auxilio. Y pues miren, para no hacerle muchos vueltas, eran fiestas gays, eran fiestas de homosexuales que se convertían en orgías, y se presume que este muchacho asfixiado pudo haber sido un participante de alguna práctica sexual extrema, vamos a ponerlo así, y que esto trajo como resultado su asfixia. Dicen los vecinos, Pedro, que lo que llamó la atención es que de pronto en algún momento salieron hombres y que estaban invitados a esta fiesta desnudos a correr por la calle, huyendo del lugar donde se había registrado este asesinato de este muchacho de 16 años, y que nunca pasó lo que había relatado un día antes el secretario de Turismo. Hoy tiene reunión con el gobernador de Colima y hoy va a explicar por qué de su renuncia. Aún no se la han autorizado. Entonces va con el gobernador para explicar cuál fue el verdadero motivo. Yo creo que esto va a derivar en una investigación hacia este secretario de Turismo, y pues en breve tendremos que conocer la verdad. Esperemos que no pase lo que siempre pasa en Colima,
Que todo se olvide. Bueno, lo que pasa en todas partes de México. El peso mexicano, luego de la iniciativa de regular a las calificadoras, tuvo una pérdida de 18 centavos el día de ayer ante el avance del dólar por este amago de Morena. La iniciativa en contra de las calificadoras llevó el tipo de cambio a 19,54. La Bolsa Mexicana de Valores ligó, ya me está preocupando, 9 jornadas consecutivas a la baja. La peor racha desde hace 3 años. El índice de precios y cotizaciones vuelve a caer, cae 0.65%. Wall Street vive su 4ª jornada consecutiva de retroceso, mientras que el Nasdaq va para abajo 1.13, Standard & Poor's va para abajo 0.81 y el Dow Jones atrás 0.78%. El petróleo West Texas Intermediate gana 12 centavos, cotiza en 56,34. El crudo Brent del Mar del Norte sube 9 centavos de dólar, se vende en 66,49 y la mezcla mexicana de petróleo avanza 38 centavos para estar en $59.34 el barril. El autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, amarró navajas. Dijo que la expulsión del embajador alemán Daniel Kreiner por parte del régimen de Nicolás Maduro es una amenaza en contra de Alemania. La Unión Europea lamentó la decisión y pidió que esta sea reconsiderada en el gobierno de Maduro. Michael Cohen, ex abogado personal del presidente de los Estados Unidos, presentó una demanda en contra de la organización Trump por romper un contrato y negarse a pagarle sus honorarios por cerca de 1.9 millones de dólares. Paul Manafort, el que fuera jefe de campaña de Donald Trump, este hombre que vemos aquí en la pantalla para quienes nos siguen por la tele, fue sentenciado a 43 meses de cárcel por fraude fiscal y bancario en asesorías a políticos ucranianos. Este hombre, que es conocido por sus finos gustos, tiene una chamarra grabada de antílope que le costó $4,500, por decir una de sus excentricidades. Ahora, junto con el en otro tiempo, el equipo cercano, el círculo cercano de Donald Trump, están pasando por un momento de caída, cuesta abajo, los colaboradores de Trump. Ahora falta por saber si en esta cuesta abajo también se llevan al presidente.